que, claro, como la administración ejerce permanentemente su actividad de manera práctica, directa, está en la calle, como les decía, todos los días, y bueno, obviamente tiene más riesgos de incurrir, digamos, en conductas que sean lesivas. Ustedes fíjense por qué cayeron los accidentes de tránsito, por ejemplo, el año pasado, cuando era, digamos, una pandemia con restricciones más duras, ¿sí? Donde no nos permitían salir, circular libremente por las calles, hasta teníamos que, ¿se acuerdan que teníamos que presentar el ticket del súper para demostrar que fuimos al súper a comprar la mercadería y no porque estábamos tomando aire por ahí, ¿se acuerdan? Y bueno, todo eso redujo, obviamente, los riesgos que había en la calle. Pero el Estado, como les decía, está permanentemente prestando servicios, cumpliendo sus funciones en distintos ámbitos. No dejaron de estar los médicos en los hospitales públicos, no dejaron de estar los policías armados en la calle, no dejó de funcionar un montón de estructuras consideradas esenciales, aunque con limitaciones, ¿cierto? Pero bueno, todo eso, por un lado, mermó, vemos cómo había mermado en su momento los riesgos que había en la calle, pero del Estado permaneció. Imagínense ahora con toda la apertura lo mismo que sucedía antes. Entonces vimos también en la clase pasada cuáles eran los orígenes, dónde encontramos el fundamento de la responsabilidad del Estado, que se vincula esta responsabilidad del Estado con una lógica limitación del poder, que es la contracara de la moneda de la responsabilidad estatal. ¿Y cómo fue en nuestro país? ¿Cómo fue nuestra evolución? ¿Qué pasó con el dictado de la Ley 26 de 1944? Su contenido, ¿es aplicable o no en Salta? Y depende si estamos en el ámbito de jurisdicción nacional o no. Y ahí vimos el ejemplo, ¿se acuerdan? Esto de las clases en la UNSA, y qué pasaba si se le caía, no sé, un artefacto eléctrico en la cabeza a alguno de ustedes o a mí, y después teníamos un accidente en una ambulancia del SAMEX, ¿se acuerdan? Vimos que había dos grandes tipos de responsabilidad, la responsabilidad contractual y extracontractual, y respecto de la contractual puede ser por actividad legítima y ilegítima. Cada una de estas, responsabilidad legítima y ilegítima, necesita unos eslabones que tienen que todos juntarse y darse en conjunto, en simultaneidad, para que esa responsabilidad sea efectiva. Entonces, si bien, por ejemplo, en los dos exige la ley y exigía siempre, desde antiguo, todos los pronunciamientos judiciales que exista un daño, ese daño, digamos, las exigencias, los condicionamientos del daño son más exigentes cuando se trata de la responsabilidad por actividad legítima, porque la norma dice que es de carácter excepcional, a diferencia de la responsabilidad por actividad ilegítima. Es decir, no cualquier daño va a tener la virtualidad, conseguir una consecuente indemnización, porque el daño tiene que tener ciertas características que van a variar, como les decía, respecto de si se trate de una actividad o inactividad legítima o ilegítima. A su vez tiene que haber una imputabilidad material de ese comportamiento a un órgano del Estado que tiene que formar parte de su estructura y estar en ejercicio a su vez de esta función. ¿Para qué? Para que a su vez se le pueda imputar responsabilidad al órgano como Estado del cual se vale el agente o funcionario público. O sea, cuando actúa un legislador, en virtud de la teoría del órgano que veíamos en la bolilla 1, está actuando el Estado.
cuando le reciben en mesa de entrada una presentación, por ejemplo, por decirle un pliego de condiciones para una licitación pública, pues ese empleado está representando al Estado. O sea, no digo con esto, de que no necesariamente tienen que ser los funcionarios, los ministros, el gobernador, el presidente, no. O sea, el que está limpiando también está representando los baños, el que está limpiando, como les decía, los escritorios o los pisos en alguna escuela, también forman parte del Estado, también es un órgano del Estado y como tal también puede provocar un daño que pueda ser objeto de resarcimiento. Pero también hablamos que tenía que haber una relación de causalidad, es decir, un nexo, un gancho, ¿sí?, entre esa actividad o inactividad del Estado y el daño que se procura resarcir. Cuando hablamos de actividad ilegítima, basta un nexo de causalidad adecuado, que es un juicio de probabilidad de acuerdo a lo que sucede normalmente, de acuerdo al curso ordinario y natural de las cosas. En cambio, cuando tratamos de la responsabilidad por actividad legítima, ya ese nexo de causalidad es más exigente, más duro, porque dice que tiene que ser directo, inmediato y exclusivo, con lo cual me elimina la posibilidad de que existan concausas. A su vez, ¿cuáles son los otros requisitos que también se consideran? Hay autores que lo consideran como los llamados factores de atribución o fundamento por el cual la autoridad debe responder. Tratándose de la actividad legítima, el fundamento es la falta de servicio, la prestación defectuosa o irregular de una función estatal, donde se tiene que hacer un análisis acerca de cómo Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, profe. Se quedó como tildadito. Sí, sí, sí. Así es, congelado se quedó la imagen. Se tilda. A ver, habíamos dicho, chicos, que habíamos visto el daño, no sé hasta dónde, cuándo me quedé congelada. Entonces, habíamos visto el daño, habíamos visto la imputabilidad material, ¿sí?, a un órgano estatal de este comportamiento, la necesaria existencia de un nexo causal y a su vez, cuando hablamos de la actividad ilegítima, lo que debe verificarse es un supuesto de falta de servicio. Y por el otro lado, frente a la actividad legítima, tiene que haber respecto de la víctima una ausencia del deber jurídico de soportar el daño y a su vez tiene que haber un sacrificio especial diferenciado del resto que sufre la comunidad, que va a estar configurado por la afectación de un derecho adquirido. ¿Cuándo se considera que hay un derecho adquirido según lo entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Se considera que hay un derecho adquirido, es decir, que integra, que forma parte del derecho de propiedad que está amparado constitucionalmente, cuando bajo la regulación, ¿sí?, de una determinada norma se cumplieron todas las condiciones para acceder, ¿sí?, a un determinado beneficio. Por ejemplo, digamos, pensemos en una jubilación, cuando con arreglo a las disposiciones de una determinada ley se cumplen los requisitos, se acreditan, entonces están dadas todas las condiciones para adquirir este derecho. Ahora,
Recuerden, ¿cuál es el fundamento específico del deber de responder por una actividad legítima? Pues es la ruptura del principio constitucional de igualdad ante las cargas públicas. Ese mismo principio que ustedes lo estudian en derecho tributario, principio de igualdad ante las cargas públicas, pues es lo mismo acá, porque acá se supone que la víctima, como les decía, no tiene el deber jurídico de soportar el daño que sufre en beneficio de toda la comunidad. Entonces, ese sacrificio diferencial es lo que lo legitima, lo que le permite poder reclamar esa indemnización posteriormente al Estado. Ahora, como la ley dice que es de tipo excepcional esta responsabilidad, es lógico que al momento de pagar la indemnización, esto es la reparación, el alcance de la responsabilidad va a ser diferente en uno y otro caso. ¿Por qué? Porque respecto de los casos de responsabilidad por actividad ilegítima, la ley que dice nada, la ley se queda piolín en bolsa, con lo cual nosotros por vía analógica podemos considerar que es procedente la reparación plena que está prevista en el Código Civil y Comercial. Lo que pasa es que tampoco esto piensen de que es una idea loca, ay no, bueno, esto como no está previsto, es una laguna legal, nos vamos al Código Civil y Comercial. Sí, pero lo que pasa es que esto también está avalado, cuando yo le mostraba la clase pasada, por todos los fundamentos, ¿sí?, de los tratados de derechos humanos que vienen a dar soporte a esta idea de una reparación plena. Por eso se cuestionó mucho la ley, porque al tratar el tema específico de la indemnización en materia de actividad, de la responsabilidad por actividad legítima, lo que vino es a encorsetar esta indemnización. Y primero excluye la posibilidad de indemnizar los daños futuros. También el lucro cesante y limita solamente la indemnización a lo que es daño patrimonial. Daño patrimonial, esto que les decía que está vinculado con el valor de mercado, el valor de sustitución de las cosas, lo cual es muy difícil cuando se trata de otras afecciones, que pueden haber afecciones espirituales como el daño moral, afecciones psicológicas por determinada cuestión, por determinado hecho dañoso, que van a quedar excluidos de ese valor de mercado que se pretende. Y esto fue como una errónea traspolación, digamos, de los conceptos, de las ideas que están plasmadas en la ley de expropiación, ¿sí?, que es distinto, porque cuando se expropia un bien por causa de utilidad pública, hay como un acto deliberado del Estado de quitar, ¿sí?, a cambio de una indemnización. Pero acá es un actuar legítimo que, bueno, como digamos efecto colateral, no voluntario, no deliberado, puede ser, trae perjuicios hacia terceros. Pero, ¿qué es lo que nos quedó en el tintero y qué es importante hablar? El tema de la responsabilidad por omisión. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la ley dice: esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad le produjo a los bienes o derechos de las personas. Obviamente estamos hablando actos u omisiones de los tres ámbitos de poder: ámbito legislativo, ámbito judicial y ámbito del poder ejecutivo. ¿Qué es lo que dice el artículo 3? El artículo 3, cuando menciona a la falta de servicio como
un requisito, como les decía, que todos lo consideran como un factor de atribución de la responsabilidad. La ley dice que la omisión genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia, es decir, el incumplimiento, de un deber normativo de actuación expreso y determinado. Generalmente, este tipo de responsabilidad se verifica frente al incumplimiento del llamado poder de policía del Estado. Estas facultades que tiene el Estado de poder regular y limitar el ejercicio de determinados derechos en aras del bien común. Por ejemplo, ejerce poder de policía la municipalidad de Salta cuando está habilitando un negocio para funcionar. Ejerce poder de policía cuando está controlando la seguridad pública en un espectáculo deportivo. Ejerce poder de policía cuando está regulando a través del Banco Central todas las operatorias, por ejemplo, en materia cambiaria. Son todas intervenciones del Estado que se supone se hacen en aras del bien común y eso trae aparejado una eventual responsabilidad. En este caso, lo que vamos a hablar es, digamos, una faz, el hecho de no actuar. El hecho de no actuar. ¿Qué es lo que, cuando estamos frente a una omisión, es decir, un no hacer de la administración que provoca un perjuicio, es necesario determinar si de haberse realizado la conducta esperada, se hubiera evitado el daño, o bien en todo o en parte, o bien si esa facultad de actuación causó directamente el perjuicio, o bien vino a contribuir a que se incremente el daño final. Lo que debe mediar, debemos tener en cuenta, es el incumplimiento de un deber concreto de actuación, no genérico, difuso, de lo que puede ser lo que aspira en realidad, de que debería contribuir todo el mundo, no, tiene que ser concreto. Ahora, tiene que ser, fíjense, la ley dice, habla de un deber normativo de actuación. ¿Qué es ese deber normativo? Debemos pensar que el deber normativo no se circunscribe norma a una ley, sino que en definitiva debe entenderse que surge de todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? Debe surgir ese deber concreto de actuación de todo lo que integra como tal, que puede ser la Constitución, que pueden ser los tratados internacionales, pueden ser las leyes, sí, pueden ser los reglamentos, por supuesto, pero a su vez los principios que inspiran todo ese bloque, ¿sí? que integra todo lo que es el paquete de ordenamiento jurídico. Entre esos principios, uno de los más importantes es el de razonabilidad. ¿Era razonable que actúe de tal o cual forma el Estado para evitar este perjuicio o esta falta de actuación generó directamente o el perjuicio, el daño, o lo aumentó? Además, lo que se tiene que aplicar en este razonamiento es el sentido común. Y sobre todo lo que es, un horizonte es el principio jurídico de no dañar. Por lo tanto, no obstante la inexistencia de una norma positiva, por decirle, que ponga en cabeza de un deber de un agente público, un deber de actuar, de conducta, va a haber responsabilidad siempre en la medida que razonablemente se interprete que su actuación era esperable para evitar el perjuicio.
¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta para esta evaluación? Por supuesto, todas las circunstancias de modo, de tiempo, lugar, los medios disponibles y en todo caso el grado de previsibilidad del daño que podía surgir con motivo de esa falta de actuación. Ahora también habla de la norma de que tiene que haber un deber expreso y determinado de actuación. Cuando vimos el tema, fíjense, de organización administrativa, decíamos que en la competencia del órgano podía surgir en forma expresa o bien razonablemente implícita, de acuerdo al principio de especialidad del órgano. Entonces, a veces, este deber de actuación surge del principio de especialidad. No tenemos una ley que dice directamente tiene que actuar tac, 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 porque eso a veces es imposible comprender todos los supuestos. Por eso le decía que era muy importante el principio de razonabilidad al momento de determinar si era esperable un comportamiento en tal o cual sentido. ¿Y esto por qué? Porque a veces, frente a una denuncia, por ejemplo, puede generarse una conducta que pueda razonablemente ser incluso exigida al Estado, por ejemplo, cuando alguien denuncia que recibe amenazas contra la vida. Entonces, que pide que le pongan una guardia personal o que le hagan rondas policiales. Ok, hay una norma expresa que la policía tenga que hacer rondas personales en la casa de todos y cada uno de nosotros. No, ese sería un deber genérico. Pero si algunos de nosotros vamos y denunciamos, estamos recibiendo amenazas, temo por mi vida, pues bien, entonces ahí como que le estoy invirtiendo y le estoy pasando ya esa pelota al Estado para que generarle a él una obligación de respuesta ante mi pedido. Así surge, digamos, como la necesidad de una actuación específica, que antes no la tenía. Uno de los casos de imputación de responsabilidad por omisión es justamente por omisión de seguridad en las rutas y caminos. ¿Saben con qué? Con los animales sueltos. Esta cuestión de los animales sueltos en ruta muchas veces dio lugar a diferentes fallos, sentencias judiciales, atribuyéndole responsabilidad al Estado, otras veces a los concesionarios de ruta y otras veces no, hasta que llega un caso a la Corte Suprema, el caso Colalita se llama, donde ¿qué es lo que viene a decir la Corte Suprema? Que el ejercicio del poder de policía de seguridad, ¿sí?, no va a ser suficiente para responsabilizar al Estado cuando no hay una actuación directa de alguno de sus órganos. Esto incluso viene a repetirlo en otro caso que se llama Expreso Ada, donde dice que no puede responsabilizarse por los daños causados por animales porque no es el dueño ni guardián de esos animales. Entonces, al no intervenir, como les decía, de manera directa un órgano del Estado, un órgano persona, no se le puede atribuir a él la responsabilidad. Ven cómo le falla un eslabón a la cadena y se nos cae todo el supuesto de responsabilidad. Habíamos dicho que para poderle imputar esa responsabilidad del Estado debe venir de un órgano que integra su estructura y que actúe en ejercicio de las funciones. Pero fíjense, hay otro caso que también, un supuesto de un accidente ocurrido en ruta con animales sueltos, resuelve en el caso Domingo Greco la Corte Suprema que sí tenía que responder, en el caso era la provincia de Buenos Aires, por la muerte ocurrida con motivo de un accidente en la ruta 2 con caballos que estaban sueltos en la ruta. ¿Por qué? Porque se determinó que en ese momento
el auto transitaba en un lugar suburbano, que la oscuridad era total, pero antes se pudo establecer de que un patrullero de la provincia de Buenos Aires había advertido la presencia de los animales sueltos y solo prendió, miren, las balizas y la sirena cuando escuchó el impacto del choque con los animales. Entonces se entendió que en ese caso sí había mediado participación directa de los funcionarios policiales de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque la falta de advertencia a los conductores de la presencia de animales sueltos había constituido la causa adecuada para la producción del perjuicio. Bueno, puede darse simultáneamente la responsabilidad personal de los agentes, de los funcionarios públicos. Pues sí, está prevista específicamente en el artículo 9 de la ley, pero lo tenemos que leer en las dos fases. Fíjense, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué es lo que hace el Código Civil y Comercial? Contempla la responsabilidad del Estado como un supuesto especial de responsabilidad. ¿Es civil? No. ¿Es penal? No. ¿Es política? No. Es pública. Y va a ser regulada por las normas de derecho público local, nacional o provincial según corresponda. Y lo mismo dice en el 1764 y siguientes respecto de la responsabilidad de los funcionarios. Al decir, en el 1766, fíjense, los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Esto ya lo había tomado un año antes la Ley 26.944 en el artículo 9, donde va un poquito más allá y dice: la inactividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, escuchen, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que están impuestas, los hace responsables de los daños que causen. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros habíamos dicho que la responsabilidad estatal tenía una característica propia, que era directa y que era objetiva. Era directa porque se contradice a lo que es la otra parte, es subjetiva, porque es independiente de la noción de dolo o culpa de la gente que hubiera provocado ese perjuicio. Sin embargo, cuando estamos hablando de la responsabilidad personal del funcionario, no es objetiva. Tiene que haber incurrido en dolo o culpa, entonces es de tipo subjetiva. ¿Qué pasa? ¿Podría llegar a demandarse la responsabilidad estatal junto con la del funcionario? Sí, porque así lo contempla la ley al prever que puede ser demandado en forma conjunta la acción indemnizatoria con la de nulidad de actos administrativos o la inconstitucionalidad, o bien después de finalizado estos procesos. Esto no es una cuestión menor, porque yo les digo, en Salta, hasta no hace muchos años decían que era imposible demandar al Estado junto con el funcionario responsable. Eso, ojo, a pesar de lo que dice la Constitución de Salta en el artículo 5, que contempla expresamente la responsabilidad del funcionario. Pero acá dijeron en Salta un caso Díaz-Hurtaglia, que era un supuesto de responsabilidad por una cesantía que se había dispuesto de una docente, donde se intentó demandar al ministro de Educación de ese entonces,
dijeron, no, cuando la responsabilidad deriva de su actuación por la teoría del órgano respecto de la víctima, el único que responde es el Estado. Eso independientemente de las acciones de repetición que puedan plantearse. ¿Qué son las acciones de repetición? Se supone que cuando el Estado tiene que salir a pagar con motivo de la actuación de sus órganos y realmente hubo de parte de la gente culpa o dolo en la producción de ese daño, le tiene que devolver, por eso es repetir, lo que el Estado tuvo que pagar de más. ¿Cuánto es el tiempo o el plazo dentro del cual se puede ejercer esa acción de repetición? 3 años, dice el artículo 9, desde la sentencia que estableció esa indemnización. Ahora, como les decía, sí. Buenas tardes, disculpe. Buenas tardes. Le hago una consulta. O sea, a ver, por ejemplo, la parte de caminos y ruta depende de si es nacional o provincial, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de que acá, por ejemplo, camino a los valles, las rutas se inundan, Vialidad interviene y ocurre que un auto tiene un accidente a causa de la lluvia, el arroyo lo arrastra, muere persona, pero a la vez tiene algo que ver porque, digamos, no llegó la policía a tiempo para prevenir de que ese auto no cruce, no llegaron para los de Vialidad de Nación, que generalmente son los que despejan el camino. Ahí, ¿cómo sería? Porque, por ejemplo, estaría la responsabilidad sin dolo, obviamente, de la persona que no llegó a tiempo con la máquina, el Estado, o sea, ¿cómo? Porque ahí se dividía en dos partes, ¿no es cierto? Ahí ya tocamos temas de responsabilidades. Claro, lo que pasa que en los casos de responsabilidad, por eso yo les hablaba cuando hacíamos la distinción entre actividad legítima o ilegítima, que respecto de la actividad legítima, al exigir que la causalidad, el nexo causal tiene que ser directo, inmediato y exclusivo, quiere decir que no admite que vaya una causa más al lado de la actuación del Estado. ¿Y esto por qué es importante? Porque en los hechos muchas veces puede verse que no hay una sola causa en la producción del daño, sino que fueron múltiples factores los que todos juntos determinaron una cierta consecuencia dañosa. Entonces hay que ver cuál es el grado de contribución al analizar el comportamiento de cada uno, cuál es el grado de contribución en ese resultado. O sea, por decirle, supongamos que la ruta, porque hay casos antecedentes que se han condenado al Estado por el caso de los baches, ¿sí? De los baches en rutas, en baches en la vía pública, y va transitando y rompe el eje, supongamos, pero además de romper el eje, también puede reventar la cubierta y volcar. Bueno, se han dado casos, esos supuestos de responsabilidad, pero digamos que ahí estaría como solito el Estado en la conducta omisiva. Entonces, todo depende de cada caso, de las circunstancias de cada caso, porque en el ejemplo que usted daba, a ver, se demoró la máquina de vialidad en llegar. Entonces tenemos que pensar, ¿qué grado de incidencia pudo haber tenido el factor demora de la máquina en llegar en la producción del daño? ¿Me entienden? O sea, ¿qué es lo que vino a producir el daño? ¿Qué es lo que ayudó a que ese daño se haga más grande? O se multiplique. Y de ahí hay que analizar cada una de las conductas.
Sí, Porque, generalmente por ejemplo, dicen que es por falta de, por ejemplo, de maquinarias, que es lo que ocurre en bueno, Utah, falta de perfecto. maquinaria. Pero lo que pasa es que puede decir, le doy otro ejemplo, que llamen a la ambulancia y le dicen, ay, no podemos ir porque no tenemos combustible, ¿sí o no? Entonces, perdón, ¿cuál es la obligación del Estado? Prestar el servicio y obviamente en las mejores condiciones para que se pueda cumplir con el objetivo. Entonces, ¿de qué me sirve una ambulancia sin nafta? Un hospital sin oxígeno o un hospital sin médico. Entonces, por eso es que tenemos que me diga, no tiene máquina, y bueno, ¿cuál? Sí. ¿Alguna consulta? No. Se escucha bien. Entonces, bueno, entiéndanme que esto depende de cada caso. Por eso es que esta omisión, como la conducta omisiva, es la que se tiene que analizar. ¿Existía un deber concreto de actuación? En función, por ejemplo, vialidad, de asistir a despejar los caminos en casos de siniestros o pensemos derrumbes, ¿sí? Que se producen con motivo de las lluvias en los cerros. ¿Es obligación? Resulta que sí es una obligación que se la puede exigir. ¿Y por qué no llegó vialidad? Porque no tenía nafta. ¿Y por qué no tenía nafta? ¿Quién tenía la obligación de suministrarle la nafta, el combustible, los medios para que cumplan su finalidad? ¿Me sigue? A ver, es presumible. ¿Qué vínculo? Yo puedo llegar a hacer un cálculo. ¿Qué grado podría haber tenido? Yo puedo saber si realmente hay un grado de previsibilidad del daño. Claro, porque si resulta que la máquina es que me tiene que limpiar los caminos y el camino no está limpio, y es probable que se produzcan accidentes, según el curso ordinario de las cosas, ¿no? ¿Me sigue? ¿Cuál es el razonamiento? Todo lo que se tiene que ir barajando para poder llegar a que el Estado responda, además de que significó siglos de historia, ¿no es cierto? Hoy por hoy sigue siendo muy difícil que el Estado lo haga. Sigue siendo muy difícil. Y en el caso de las conductas omisivas, es uno de los talones de Aquiles, es una de las cosas más difíciles, porque se le está diciendo, ay, no has hecho nada. ¿Y qué tenía que hacer? A ver, si yo hacía eso, ¿evitaba el daño o no? Eso es todo parte del análisis. Miren, fíjense, a pesar de que incluso el artículo 1 de la ley 26.944 dice que las disposiciones de la ley va a cumplir, va a regular, digamos, todos los supuestos de responsabilidad por actividad e inactividad del Estado que produzca un daño. Ustedes saben que por respecto de la actividad judicial, solamente la menciona así como al pasar. En el artículo 5, el último parrafito dicen, los daños causados por actividad judicial legítima no generan derecho a indemnización. Punto pelota. No dice más nada. Yo no les digo la cantidad de supuestos que puede haber del tema de responsabilidad por actividad judicial. ¿Por qué? Porque es mucha la maquinaria que está trabajando al respecto. Y también saben que por actividad jurisdiccional, que es la actividad propia que ejerce el Poder Judicial. Recuerdan en las primeras bolillas que la función administrativa puede ser ejercida por los tres poderes, ¿sí? O sea, el Poder Judicial ejerce función administrativa, sí, pero además ejerce una función que le es propia de ese poder, que se llama jurisdiccional, donde se va a decidir
y resolver los conflictos que se suscitan en la sociedad, y lo que se busca en definitiva es lograr la pacificación social. Esta actividad, como les decía, la legítima. El artículo 5 de la ley dice que no va a degenerar el derecho a indemnización porque son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia. Ok. ¿Y qué hacemos con la actividad ilegítima del Poder Judicial? Al respecto no dice nada. ¿Y ustedes qué van a ver? Van a ver, sí, esto generalmente se da por el hecho de que se condene a un inocente. Y no es el único supuesto. Es más, le diría que es el más ocasional y el que incluso se encuentra previsto. ¿Y saben dónde está previsto? En el Código Procesal Penal. Código Procesal Penal encontramos la responsabilidad esta que yo le estoy diciendo. ¿Y cuál es esta? ¿Cómo es, digamos, en qué se titula? Lo que es la responsabilidad del Estado juez por error judicial, es decir, aquel daño que se produce en ejercicio de la potestad de juzgar. Es cuando un juez o un magistrado, ¿sí? Al momento de decidir, produce un resultado injusto, independientemente, ojo, que actúe con dolo culpa. ¿Por qué? Porque estamos en el campo de la responsabilidad estatal, que es como directa y objetiva, ¿sí? Y los efectos judiciales perjudiciales de esa decisión del juez no pudieron revertirse, hacerse cesar a través de los mecanismos que se llaman procesales pertinentes, porque así como encontramos en el procedimiento administrativo mecanismos para conseguir que la administración revoque, deje sin efecto algún acto, en el caso de la tramitación de ya una causa judicial, también hay determinadas que se llaman instancias, son pasos que permiten que el mismo juez u otro de una instancia siguiente pueda revisar lo hecho en los jueces que van desde abajo, ¿sí? La existencia de este error judicial, tengan en cuenta que tiene que ser declarado por una nueva sentencia. Quiere decir que necesita un nuevo proceso judicial que tiene que determinar cuál es la naturaleza y la entidad, el grado de este error. ¿Por qué? Porque hay sentencias que incurren en errores, sí. Ahora, no todo error lleva a una declaración de esta naturaleza, que es la nulidad misma de la sentencia. Tienen que ser errores muy grasos, muy groseros en la determinación de los hechos, en la aplicación del derecho. Una simple discrepancia con lo decidido no permite rever toda la cuestión. ¿Por qué? Porque está de por medio el principio de seguridad jurídica. Por lo tanto, mientras no se inicie una nueva acción de revisión, ¿sí?, esa sentencia va a estar revestida con un halo, que es lo que se llama cosa juzgada. Y mientras no se quiebre, digamos, ese cascarón de cosa juzgada, no podrá hacerse efectiva la responsabilidad. El error, se comete antes, pero tiene que ser declarado después con otro proceso judicial y otra sentencia judicial. Eso, ustedes saben que esto es una de las fallas más importantes por la cual no procede, o los casos que se han intentado para hacer efectivo este tipo de responsabilidad, como los abogados se equivocan y no inician este juicio, es que no procede.
Ahora, no es solamente algo que es exclusivo del ámbito penal, no es exclusivo cuando se condena a un inocente, porque hay muchísimos supuestos de responsabilidad que puede darse en la instancia administrativa, laboral, contencioso administrativa, de familia, violencia de género. O sea, ¿por qué? Porque se trata de algo que, de un error, de un yerro que incurre solamente el juez cuando está ejerciendo ese poder de decidir, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? Un proceso judicial paralelo que diga, lo decidido en esta sentencia es una barbaridad, ¿sí? Esto es nulo, tiene una entidad tal que no puede mantenerse. Ahora, todo se tiene que haber agotado todas las instancias para poder revertir esta cuestión. Ahora bien, antes de esta sentencia, lo que se tiene de esta sentencia revisora, de lo antes decidido, lo que se tiene solamente es un derecho en expectativa que puede o no nacer, porque va a depender de la existencia de este nuevo pronunciamiento. Ahora, una vez que se dicta esta sentencia, se puede reclamar paralelamente los daños. Fíjense, en el Código Procesal Penal de Salta, la acción está prevista en el artículo 559, se trata de una acción autónoma de revisión, ¿sí? Que se va donde lo que se tiene que demostrar es que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que fallan las pruebas que vienen a dar sustento, aporte, fundamento a esa condena privativa de la libertad. Esta acción, en el caso del ámbito civil, no está prevista como tal, pero sí existe la posibilidad de plantear lo que se llama una acción de nulidad por sentencia irrita, que se la puede plantear normalmente, pero necesitamos en ambos casos llegar hasta el dictado de esta sentencia. Ahora miren, ¿cuál es la particularidad? Ustedes saben que el Código Procesal Penal incluso habla de los efectos civiles de la sentencia cuando es absolutoria, ¿sí? Y resulta de que ya no hay efectos civiles respecto del Estado. Esto es cuando los penalistas se metieron en el derecho administrativo y los civilistas lo dejaron así en el medio del campo, solos, y quedaron totalmente desamparados, porque incluso dice el artículo 568 que los jueces del fuero civil son los competentes, es decir, los que tienen que entender en las actuaciones originadas para la reparación de estos tipos de supuestos. Entonces, todo esto lo cambió la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, más allá que en el ámbito nuestro no sea aplicable la Ley 26.944, porque la provincia de Salta, como les decía, no se adherió. Pero incluso, ustedes saben que va más allá, porque el Código Procesal Penal nos va a decir incluso cómo tiene que ser la indemnización, ¿sí? Por ese periodo de libertad, de privación de libertad, a partir de un error en la condena. ¿Y qué dice? La persona, 564 también, la persona condenada por error a una pena privativa de libertad tiene derecho, una vez resuelta a su favor la acción de revisión, a una reparación económica por el Estado provincial proporcional a la privación de su libertad y a los daños morales y materiales experimentados. El monto de la indemnización nunca será menor al que hubiere percibido el condenado durante todo el tiempo de la detención, calculado sobre la base del salario mínimo vital y móvil que hubiera regido durante ese periodo, salvo que el interesado demostrare de modo fehaciente que hubiera obtenido un salario o ingreso mayor.
Ahora, ¿este es el único supuesto? No, como les decía, también puede darse en el ámbito de una sentencia civil, una sentencia laboral, no es el único supuesto. Yo es para que no lo asocien que lo único es error judicial a caso de condena a un inocente. Pero a ver, es la única forma, el único supuesto que puede incurrir en responsabilidad del Estado con motivo de la administración de justicia. No, el Estado administra la justicia de manera monopólica, con lo cual también, con motivo de la normal o defectuosa prestación de las funciones judiciales a su cargo, puede ocasionar un daño. Pensemos, ¿qué es lo que pasa con los bienes secuestrados? ¿Qué es lo que pasa con los bienes que están, la prueba que está reservada en las secretarías, ¿sí?, de todos los tribunales? ¿Qué pasa si se pierde? ¿Qué pasa si incluso se llega a prender fuego un expediente? ¿Qué pasa si ingresa un virus en todo el sistema informático y ahora con el expediente digital desaparecen todas las constancias? Todas esas tienen que ver con defectos o irregularidades que pueden ser cometidos en el curso de la tramitación del proceso y no están incluidos en el error judicial. Y pueden intervenir no solamente el juez, pueden intervenir otros funcionarios o auxiliares de la justicia. ¿Me siguen? No entiendo la pregunta: distribución de porcentaje en herencia, que puede constituir un supuesto de error judicial. Sí, podría llegar a constituir en la medida que esa decisión no haya podido ser revertida por otro tipo de mecanismos procesales. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo a insistir, es necesario en el caso de error judicial, es decir, sentencia únicamente, que se atribuye al juez, función jurisdiccional, eso tiene que haber un nuevo proceso judicial que determine la nulidad de la sentencia anterior. Pero en el caso del anormal funcionamiento, por ejemplo, que le hayan entregado un cheque de fondos, de libramiento de fondos a quien no es el beneficiario, hay supuesto de responsabilidad porque resulta que le frustraron las vacaciones a personas que intentaron salir del país porque había comunicación, se daban supuestos de homónimos en casos de quiebra que no podían salir del país y se le frustraron las vacaciones a él y toda su familia. Son muchas decisiones judiciales que pueden causar perjuicio, pero acá no necesitamos un nuevo proceso. Lo que se aplica es el régimen de la falta de servicio. El retraso, la demora judicial es un paradigma del anormal funcionamiento del servicio, que tiene que ser analizado no con la realidad cotidiana, sino a través de lo que dicen las normas que tienen que ser cumplidas. Entonces, miren, fíjense que incluso el Código Procesal Penal habla o contempla la revisión, la responsabilidad estatal cuando con motivo incluso de una demora atribuible al Poder Judicial, específicamente a lo que es el sistema penal, no pueda perseguirse penalmente un determinado delito. Entonces, la víctima puede exigir una reparación. Fíjense qué es lo que dice el 219, que habla de la duración máxima de un juicio, pero dice, cuando se disponga el sobreseimiento y la demora en la tramitación del proceso se haya originado por morosidad judicial, la víctima que se hubiese presentado como querellante tendrá derecho a ser indemnizada por el Estado. Por ahí, tal vez, en vez de hacer tantas marchas, por morosidad judicial, estaría bueno que empiecen a ejercer acciones de responsabilidad con motivo del anormal funcionamiento de la administración de justicia. Por lo menos, tal vez, digamos, todas las víctimas tendrían más posibilidades, digamos, de alguna forma de resarcir
los perjuicios que provoca esa irregularidad que ellos están denunciando, pero no están sabiendo cómo canalizar. Vuelvo a insistir, ¿dónde la encontramos? Código Procesal Penal de Salta. Ahora, en este caso, este retraso judicial que va a ser como un paradigma de lo que es la denegación de justicia, ¿sí? No contempla esto que le decía, cuál es el alcance de la reparación, qué va a comprender, cómo se va a extender, ni tampoco la competencia, pero está en el Código Procesal Penal. Puede hacerse efectiva la responsabilidad personal del juez mientras el juez esté en ejercicio de sus funciones, no. Porque además de que personalmente solo puede ser, digamos, reclamado algún tipo de responsabilidad por dolo o culpa, tiene que estar fuera del ejercicio de sus funciones, es decir, tiene que haber sido destituido por un jury de enjuiciamiento, o bien haber cesado de sus funciones, por ejemplo, por haberse jubilado. Pero mientras está en sus funciones, no puede ser responsabilizado. ¿Por qué? Porque goza de las mismas inmunidades que los legisladores. Entonces, un legislador puede ser responsabilizado personalmente por las opiniones o por cómo vote en las respectivas cámaras. No. ¿Por qué? Porque traducen el ejercicio de la soberanía al cumplir esas funciones. Entonces, personalmente, no va a ser responsable. Puede haber responsabilidad por el dictado de una ley, pues también puede ser efectiva, ya sea por el dictado de una ley que puede ser declarada más adelante constitucional o incluso inconstitucional, pero para eso se tiene que verificar que exista un sacrificio especial y que a su vez no existe un daño diferenciado, un sacrificio especial del resto del que sufre la comunidad. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se encaja es en el caso de comportamiento por actividad legítima, el dictado de leyes. ¿Cómo puede tal vez surgir más adelante con motivo del dictado de todo este bloque normativo de la pandemia, ¿sí? Que muchas veces ha sido tildado incluso de inconstitucional? Bueno, ya hemos visto los temitas que nos habían quedado pendientes. Yo les había encargado que, me averigüen qué es lo que había pasado con el caso Cromañón. El caso Cromañón, ¿qué investigaron? A ver, enciendan los micrófonos. ¿Qué investigaron del caso Cromañón? ¿De qué se trató? Hablen, levanten los micrófonos. Fue el incendio que se produjo en un boliche por medio de una bengala que estaba dentro del lugar, en un espectáculo público que se estaba dando por medio de unos cantantes, de un grupo de rock. Ahí dicen los chicos que fue en el 2004. Y ahí se extendió mucho tema de la responsabilidad, porque murieron niños inclusive que estaban dentro del baño, que había como una guardería dentro de los baños del boliche. Hubo muchos temas porque se tocó mucho el tema de la responsabilidad del gobierno, del control de la gente que entraba en el boliche, el tema de que, o sea, había muchos temas que habían tocado desde diferentes puntos. De todos modos, los jugó a los del grupo. Mil disculpas por el ingreso. Claro. A ver, entonces, ¿a quiénes se había responsabilizado? ¿A quiénes se le atribuía responsabilidad? ¿A quiénes? Sí, fue un caso muy complejo, porque se lo llegó a caratular como estrago
¿sí? Desde el punto de vista penal. Pero acá, digamos, este es un típico caso de la existencia de concausas. ¿Por qué? Porque la banda que estaba tocando, que hacía el recital, bien, ¿fue la que tiró la bengala, la que encendió la bengala? Porque ¿quién encendió? ¿El dueño del local encendió la bengala? ¿Sí? ¿Algún agente del gobierno nacional o provincial encendió la bengala? ¿Sí? No. ¿Me entienden? No. Fíjense cómo, porque el incendio, muy bien, se produjo con motivo de que alguien no tuvo la mejor idea de prender una bengala en un local cerrado, apestado de gente, con sobreexceso, ¿sí?, de asistentes al espectáculo. Entonces, acá ya tenemos un dato. Local cerrado y una excesiva cantidad de asistentes, lo que se llama el aforo. ¿Vieron cuando ustedes van al boliche y le dicen, ya no pueden entrar más? ¿Sí? Porque ya está lleno. Es lo que se llama, como le decía, el aforo. Cuando ahora en la pandemia dicen, no, es solamente el 50% del aforo, es la cantidad de gente que puede entrar, que es la cantidad de gente que puede albergar. ¿Y esto qué supone? Que a su vez tenga que salir esa cantidad de gente. No es solamente entrar. A ver, ¿cuál era otra de las características? ¿Por qué fue tan nocivo esta bengala? ¿Por qué fue tan nociva la bengala? A ver si recuerdan. Había materiales como tela, ese tipo de cosas dentro del Muy escenario. bien, muy bien. En el techo, no era en el escenario, en el techo estaba cubierto con media sombra. Entonces, la bengala, ¿sí?, tomó contacto con la media sombra y empezó a tirar todo un humo negro, como si estuvieran quemando las gomas de los autos. Y entonces, además de que se cortó inmediatamente la luz, invadió todo el recinto ese humo negro, entonces que se le estaba pegando en las vías aéreas a todos los chicos. Entonces, se culpó a los propios chicos, dicen, se culpó a los chicos del público por prender una bengala. La bengala es una causa adecuada para provocar un incendio. Pensemos, ¿es causa adecuada para provocar un incendio una bengala? Lo invito a que prendan una bengala en su cuarto y cierren las puertas. No, mentira. Pero ustedes piensen, según el curso normal y ordinario de las cosas, si prendo una bengala dentro de mi cuarto que tiene alfombra, ¿sí?, y está llena de cuadros y de tela, o sea, ¿es o no una causa adecuada para producir el incendio? Sí. No incito al incendio, chicos, por favor. Es para que pensemos. Pero, ¿fue la única causa del evento? ¿Fue la única causa del evento? ¿Por qué fueron a juicio callejeros? ¿Por qué fue a juicio el dueño del local? ¿Por qué fueron a juicio funcionarios del Estado provincial y del Estado nacional? ¿Qué es esto? A ver, Tamara, muy bien, el local no estaba en condiciones. ¿Qué pasaba? Además de la tela, de la media sombra, ¿qué más pasaba con este local? No tenía salida de emergencia. Muy bien. Estaban bloqueadas las salidas de emergencia.
Entonces, fíjense, ya tenemos, estos son todas las circunstancias de tiempo, de modo, lugar, y todos los personajes que van a contribuir como concausa a la producción de un evento dañoso tan grande llamado estrago. ¿Me sigue? ¿Cómo a veces van participando distintos factores? Muy bien. Certificado de bomberos se encontraba vencido. Yo le digo que hay más que un certificado de bomberos vencido. Bomberos coimeaba para hacer las habilitaciones, bomberos de la Policía Federal, que es decir que estamos hablando de funcionarios federales de la nación que cobraban coima para hacer la vista gorda de este tipo de irregularidades. Matafuegos vencidos. Tenemos las salidas de emergencia bloqueadas. Tenemos un exceso de asistentes. Tenemos, ¿qué más? Habíamos dicho el uso de facilitar o consentir el uso de pirotecnia en un lugar cerrado y, a su vez, tenemos que no se inspeccionaba el local. Justamente lo que se había detectado es que las mismas observaciones que se le había hecho al local hacía muchos años antes habían permanecido. ¿Por qué? Porque esto fue producto, en definitiva, de una omisión estatal en el ejercicio de su control de policía de seguridad. ¿Cómo son las habilitaciones? ¿Ah? Las habilitaciones pueden llegar a ser municipales, provinciales. Esto que cuando va, tiene que ir el de bomberos para ver si están todos los matafuegos ok. Tiene que ir, incluso cuando hacen, supongamos, las habilitaciones de gas, vienen a controlar si está todo ok. Bueno, porque son actividades que requieren una exigencia especial del Estado o, como le decía, este control para el desarrollo de determinadas actividades. ¿Por qué? Porque se considera que son peligrosas en algunos sentidos. Entonces, todos este tipo, como los eventos en los boliches bailables, entonces siempre están sujetos a inspecciones. ¿O acaso ustedes no han visto algún boliche que los hayan clausurado? ¿Sí o no? Fueron a bailar y se dieron con el boliche clausurado o se enteraron por las redes sociales. Entonces, pues lo clausura la municipalidad, eventualmente la provincia, no tienen los matafuegos. Estas son las consecuencias y estas son las concausas. ¿Esto qué determinó? Que Ezequiel dice que Callejeros es inocente. Bueno, resulta que los integrantes de Callejeros fueron también condenados. ¿Por qué? Por prestarse a, bueno, debemos distinguir. Tenemos condenas penales y tenemos condenas por responsabilidad del Estado. ¿Qué se entendió? Chabán, que era el dueño del local, los integrantes de Callejeros, junto con un grupo de funcionarios que eran del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del Estado Nacional, fueron condenados penalmente y a su vez también se determinó que hubo responsabilidad estatal y que el Estado era tan responsable como Callejeros y como el mismo administrador del local, porque se consideró que había un deber agravado de seguridad del Estado en este tipo de eventos. Deber agravado de seguridad. A ver, ustedes, por ejemplo, ¿alguno de ustedes fue a esta fiesta de Hakuna, era la que había en yendo a la ciudad judicial en el aeródromo? ¿Fueron a la fiesta de Halloween? ¿Alguno fue? ¿No fue ninguno? ¿No? Parecía, ¿no? Bueno, no ha habido ninguno.
Yo tampoco, estamos iguales. Pero, ¿qué es lo que había? Había un control, sobre todo, de asistencia, y había control también de la policía montada, ¿sí o no? Eso es lo que me dijeron. Todo esto hace al control de seguridad estatal. El tema es que estén con esos contadores de personas en las entradas, tiki, 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 cada uno que pasa, tiene que ver con el efecto Cromañón, que nunca se había tomado la envergadura de lo que puede ocasionar todo este cúmulo de circunstancias que se verificaron en este caso y que terminó con la vida de 194 chicos como ustedes, y más chicos, e incluso niños, porque yo no sé cómo han hecho para entrar los chiquitos en este evento. Entonces, miren, esto es un caso que si estaríamos en un supuesto de responsabilidad por actividad legítima, no podría verificarse. ¿Por qué? Porque ¿qué no se da? Una relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva, ¿sí? Pero acá se determinó el grado de responsabilidad de cada uno de estos actores en el evento dañoso. Entonces se determinó que un grado de responsabilidad le correspondía a Callejeros junto con como le decía, el administrador del local. Otro grado de responsabilidad cabía, ¿sí?, por esta omisión de cumplir este deber agravado de seguridad al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también al gobierno federal, al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque eran los órganos del Estado que integraban su estructura en cumplimiento de sus funciones que omitieron, ¿sí?, cumplir con las obligaciones concretas a su cargo, que controlar que ese local encuentre todo en condiciones y esté regularmente habilitado para funcionar. Si lo hubieran controlado, hubieran tenido que ordenar que saquen, por ejemplo, la media sombra del techo y, por decirle, capaz que algún OPA prendía la bengala, capaz que hubo o podría haber habido igualmente el incendio, pero capaz que no se morían 194 personas, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, todo eso fue ayudando, coadyuvando a que el daño sea más grande, se potencie. Bueno, vamos a ver otro casito, otro supuesto. A ver, yo le traje un videíto, aguántenme. Vamos a ver si puedo. Ustedes me avisan, ¿no? Accidente de tránsito se registró entre un patrullero de la policía y un taxi, vehículo este último que llevó la peor parte del siniestro. El hecho ocurrió en las calles Carchi y Alcedo en el sur de Guayaquil. Así quedó este taxi luego que se impactara contra este poste. Según testigos, el taxista que circulaba por la calle Carchi trató de amortiguar el choque a un patrullero policial que al parecer se pasó la luz roja del semáforo por venir en persecución de un motorizado que había cometido un asalto. Pero si vienen persiguiendo a un delincuente, se supone que tienen que tener sirena, pues esa baliza prendida. Un protocolo, si usted viene siguiendo a un motorizado, desde luego, con sirenas. Pero la versión de la policía en torno a la baliza era otra. Lo que nosotros tenemos hecho los registros desde que el vehículo policial se encontraba en persecución de una motocicleta que había causado un robo a una persona en minutos antes, razón por la cual el personal policial realiza el encendido de balizas y sirenas. El siniestro dejó como resultado al taxista herido, quien fue trasladado a una casa de salud, mientras que los elementos de la Autoridad de Tránsito Municipal tomaron el respectivo procedimiento en el sitio. Marta Navarrete, Telegrama Noticias.
Ahí está. Bueno, ¿lo escucharon bien? Se lo pongo de nuevo. Olvídense que es un caso en Guayaquil, ¿no? ¿Sí? Esto es de mentirita, ¿no? De ejemplo. ¿Quieren que se lo ponga de nuevo? Presten atención, ¿no? Porque vamos a tener que contestar unas preguntas. Accidente de tránsito se registró entre un patrullero de la policía y un taxi, vehículo este último que llevó la peor parte del siniestro. El hecho ocurrió en las calles Carchi y Alcedo, en el sur de Guayaquil. Así quedó este taxi luego que se impactara contra este poste. Según testigos, el taxista que circulaba por la calle Carchi trató de amortiguar el choque a un patrullero policial que al parecer se pasó la luz roja del semáforo por venir en persecución de un motorizado que había cometido un asalto. Pero si vienen persiguiendo a un delincuente, se supone que tienen que tener sirena, pues esa baliza prendida. Un protocolo, si usted viene siguiendo a un motorizado, desde luego, con sirenas. Pero la versión de la policía en torno a la baliza era otra. Lo que nosotros tenemos hecho los registros desde que el vehículo policial se encontraba en persecución de una motocicleta que había causado un robo a una persona en minutos antes, razón por la cual el personal policial realiza el encendido de balizas y sirenas. El siniestro dejó como resultado al taxista herido, quien fue trasladado a una casa de salud, mientras que los elementos de la Autoridad de Tránsito Municipal tomaron el respectivo procedimiento en el sitio. Marta Navarrete, Telegrama Noticias. Ok, bien, escucharon, ¿no? A ver, vamos a empezar a analizar el caso, porque así se presentan los casos, o sea, no viene armadito así con el paquetito, con el manual de instrucciones, ¿no? Hay que empezar a analizarlo. A ver, ¿bajo qué circunstancias se produce el accidente entre el taxi y el patrullero? A ver, Tamara, contame. Tamara, hola, Tamara. Tamara se fue. A ver, ¿quién me quiere responder? A ver, Camila. Ninguno me va a responder. ¿Bajo qué circunstancias se produce el accidente? ¿Qué es lo que cuentan los testigos? Una persecución policial. Ajá, una persecución policial. ¿Pero es una persecución policial así nomás? ¿Por qué se produce el choque? Para evitar la colisión con el patrullero, pero de casualidad no habría por ahí alguna cámara de seguridad o algo que podría servir, digamos, en este caso. Ya sé que no aparece en el video, pero bueno, yo creo que podría servir, digamos, como para esclarecerlo. ¿Para qué? Para esclarecer los hechos, porque es una palabra de uno contra el otro. O sea, es la palabra de los agentes policiales contra la palabra del taxista. Es muy difícil. Sí, por terminar, la verdad. Ahí está. Ese es para esclarecer el testigo, la cámara, muy bien como dato. ¿Qué es todo eso? Se necesitan pruebas. Pruebas de qué es lo que pasó, pruebas a su vez de cuáles son los daños y pruebas a su vez de cuál es la entidad del daño. No basta con los meros dichos. El que alega un hecho tiene que cargar con el peso de la prueba. Entonces, muy bien su observación. Sería muy bueno ver las cámaras. Su observación también, señorita, los testigos. O sea, fundamental. Yo ya tengo testigos, ya los tengo individualizados. Ok, pero ¿qué es lo que es fundamental? ¿Por qué se produce el accidente? ¿Qué venía haciendo el patrullero? Estaba realizando una persecución. Estaba, digamos, en el cumplimiento de su deber, digamos, estaba cumpliendo su deber, pero no sé si dijeron ahí que no habían puesto las sirenas o no sé qué, alguno de los testigos. Ajá. No sé si. A ver, entonces, vamos ordenando. Estaban en el cumplimiento de sus funciones. Muy bien, quiere decir que estamos hablando de agentes públicos, ¿sí?, que integran la estructura del Estado.
con lo cual su actuación es susceptible ¿de qué? De ser imputada materialmente al Estado. ¿Estamos? ¿Tenemos el daño? Primer requisito. Sí. Tenemos el daño del taxista. Muy bien. ¿Cómo son esos daños? Tenemos, en principio, podemos ver que hay daños materiales importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente se dan esos daños en el vehículo, sino que también salió lesionado en su persona. Pero también pueden haber daños morales, la aflicción, la angustia de este taxista que no puede seguir trabajando hasta tanto arregle su coche. Y resulta de que, claro, el coche, a su vez, es un elemento ¿de qué? De trabajo. Entonces, a su vez, ¿qué tiene? Tiene un lucro cesante, una ganancia que deja de percibir porque su coche está parado, porque no puede seguir trabajando. ¿Me siguen todos los factores que hay? Pero, a ver, ¿cómo se podría calificar esta actividad entonces? ¿Es un comportamiento de qué tipo? ¿Sí? Un supuesto de qué tipo, legítimo o ilegítimo, contractual o extracontractual. A ver, piensen. ¿Legítimo o ilegítimo? ¿Qué puede ser? Legítimo. ¿Cómo? Pienso que es legítima porque es sin dolo, o sea, no buscó romperle el taxi al señor, digamos, el taxista. Bueno, acuérdense que me encanta esto, porque a mí me gusta esto porque lo podemos ir desmenuzando y yo le puedo mostrar cuáles son después los eventuales errores que tienen en los exámenes. Muy bien su observación en cuanto que no hubo dolo, no hubo intención de causar este daño. Sin embargo, habíamos dicho que la responsabilidad estatal tenía dos características que la marcan a fuego, que era su carácter objetiva y directa. Objetiva porque es independiente de la noción de esta de dolo o culpa, ¿sí? Entonces, si tuvo o no la intención de cometer, o estaba el perjuicio, o venía celuleando, que puede ser también, no importa, porque va a responder el Estado de todas maneras. ¿Me siguen? Entonces está buena su observación, pero yo le digo esto, guarda que siempre es objetiva, incluso cuando se actúe de manera legítima, siempre es objetiva. O sea, aun cuando se actúe, como les decía, de manera lícita. Pero, perfecto. Nosotros decíamos, alguien dijo, venía en persecución. Pero, ¿qué pasaba? Que venía en persecución y ¿qué hizo? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando van por la vía pública y escuchan? Usan luz roja. Justamente la ley de tránsito habilita a todos los automotores de seguridad y demás a violar estas reglas del tránsito cuando tienen una emergencia. Todo este marco vienen en persecución. Tenemos la habilitación legal que le permite cruzar en luz roja. Pero en el cumplimiento de las funciones que están a cargo de estos agentes, se produce un evento dañoso. ¿De qué tipo de responsabilidad estaríamos hablando? ¿De qué tipo de responsabilidad?
¿Hay responsabilidad contractual? Penal. ¿Eh? Contractual. ¿Hay una responsabilidad penal porque hay un daño? Acá no estamos metidos en lo que es la cuestión penal. Nosotros estamos hablando, analizando de la responsabilidad pública, ¿sí? Al Estado no se lo puede responsabilizar penalmente. Usted no puede ir a una comisaría y diga, vengo a denunciar penalmente al Estado. Le van a decir, ¿qué? No, vengo a denunciar al Estado penalmente. No, no es posible. Las personas son susceptibles de reproche penal, no el Estado. Nosotros acá lo que estamos analizando es la responsabilidad pública. Entonces, hablamos de una responsabilidad de tipo extracontractual. Dentro de la extracontractual, puede ser legítima o ilegítima. Ilegítima o legítima. No escuché. Ilegítima. Ah, ¿y por qué sería ilegítima? Porque si bien estaba cumpliendo con su deber, no puso las sirenas, entonces no avisó, digamos, a los que estaban en el semáforo que estaba sucediendo algo. Bueno, pero eso ya lo vamos a ver. Porque, claro, para eso se necesita la cámara, que dice el compañero, ¿sí o no? Para eso se necesita recoger todos los testigos. Los testigos habían dicho en el video. Exacto, necesitamos las pruebas primero de las circunstancias para poder llegar a una conclusión y decir, esto es así, se produjo así, porque ustedes piensen que cuando las causas van a juicio, ya se tiene que tener analizado, copiado todas las circunstancias. Se tiene que ofrecer la prueba, porque fíjense incluso que uno de los presupuestos del daño, tanto en uno u otro tipo de comportamiento, legítimo como legítimo, tiene que estar acreditado por quien lo invoca, pero a su vez que se verifican todas las circunstancias, ese enlace, esos eslabones que les decía, de ese gran collar que es la responsabilidad. Entonces, yo para decir el Estado tiene que pagar una indemnización es porque actuó de tal o cual manera. Y para eso yo ofrezco esta prueba. Entonces, para eso ya su compañero dijo, la cámara, ok, veamos las cámaras del 911. Veamos las cámaras tal vez que pueden suministrar a algún vecino, algún negocio que puede haber visto. Tenemos testigos, ok, ¿sí? ¿Qué otra cosa para poder determinar la envergadura del daño? ¿Ustedes qué vieron que había un daño? ¿De qué? ¿De qué tipo? ¿Cómo estaba el taxi? Claro, ¿cómo estaba el taxi? Destruido. Hecho un moño. O sea, ¿sí o no? O sea, estaba hecho pelota el taxi, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesitaremos? Podemos aportar, por ejemplo, pruebas fotográficas, ¿sí? Certificadas por un escribano público. Podremos aportar periciales, mecánicas, para determinar en qué condiciones estaba ese auto, en qué condiciones quedó, cuáles son los daños. Podremos aportar presupuestos, ¿sí? Para saber cuál es el costo de reparación del vehículo y si realmente vale la pena también repararlo. Y a la velocidad que venía. Y a la velocidad que venía, porque se vio muy dañado y cuando alguien choca así de dañado es porque venía a una velocidad, no sé a qué tipo de velocidad venía. Claro, también puede ser, pero ¿qué tenía a su favor? El taxi. Tenía luz verde. Entonces,
de pronto eso lo habilitaba al paso sostenido por la arteria, al cruce, porque se supone que cuando hay una intersección de calles, lo que debe hacerse es bajar, reducir la velocidad, pero cuando hay semáforo, y ese semáforo tiene la luz habilitada para el paso, digamos, lo agarraron de lleno, digamos, al taxi. A ver, supongamos, si la actividad fuera considerada lícita, porque el patrullero traía, o sea, para determinar la condición de lícita o ilícita, lo que estamos todos viendo es que el factor determinante es el uso de la sirena, como bien decían, o sea, sirena y a su vez las balizas pueden ser, bueno, las sirenas que son sonoras y además con luces. Entonces, supongamos que la policía tenga razón, no sé, que tenga algún sistema que detecta cuando encienden las sirenas. Supongamos que la actividad fuese legítima. ¿Cuál es el presupuesto, el primer requisito o presupuesto para que se verifique la responsabilidad estatal, de lo que estábamos hablando recién? ¿Cómo es el primer requisito? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo quedó el taxi? ¿Cómo quedó el taxi? Muy dañado. Muy dañado, perfecto. Entonces tenemos ya un daño. Y a su vez tenemos las lesiones del chofer. Pero ese daño, en el caso de la actividad legítima, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo era? ¿Qué es lo que decía la ley? Cierto y actual. Quiere decir que ya del vamos no le reconocerían los daños futuros. ¿Qué pasa? Por ejemplo, que si con motivo de las lesiones, ¿sí?, hay determinados daños físicos que todavía no terminaron de cerrar su ciclo, pero que se sabe que con certeza de que se va a producir. Bueno, respecto de eso, como está la ley, no estarían incluidos en, digamos, en la indemnización a cargo del Estado. Ahora, hablamos de daños materiales, vimos los daños físicos, los daños morales por la afectación del espíritu que puede haber tenido el taxista, que ya no tiene medios para sostener a su familia, encima de que quedó lesionado. ¿Y qué pasa con la ganancia del taxista? Que deja de percibir durante el tiempo que no puede seguir trabajando con el coche. ¿Sería susceptible de indemnización ese rubro? ¿Qué es lo que dice el artículo 5 de la ley? ¿Se puede indemnizar ese rubro? Volvamos al artículo 5. Es carácter excepcional. Perdón. Está afuera. En ningún caso procede la reparación del lucro cesante. En ningún caso. Claro. Lo que pasa es que la norma, tenemos una ley que nos lo corta, porque dice el artículo 5 que como la responsabilidad legítima es excepcional, nunca va a proceder el lucro, la responsabilidad, la reparación del lucro cesante. Pero esto atenta contra los fallos incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde en varios casos reconoció la existencia del lucro cesante. No fueron muchos, pero en algunos los llegó a reconocer. Entonces el principio de la reparación integral de los daños que consagran los tratados internacionales aparece medio tipo vulnerado por esta ley,
al establecer este tipo de restricciones. ¿Me entiende? Porque sería lógico que al taxista se le reconozca, sería lógico, razonable y ajustado a derecho. Sin embargo, por eso algunos autores cuestionan incluso la constitucionalidad del alcance que establece este artículo 5. Ahora, ¿qué hubiera pasado si, lo quiere tanto al auto, pero tanto al auto, porque resulta que su papá se lo regaló cuando tenía 18 años y desde entonces lo viene trabajando? Ese valor sentimental que ve en el auto hecho pelota, un moño en el semáforo, ¿sería susceptible de ser indemnizado? No. No. ¿Por qué? Porque se excluyen los valores afectivos. Afectivos, muy bien. Se circunscribe la indemnización al valor objetivo del bien, es decir, al aspecto patrimonial. ¿A cuánto sale el arreglo, por decirle? O eventualmente, si tuviera daños totales, a la sustitución de un auto por otro. Ahora, se verifican, digamos, los presupuestos de una relación de causalidad, si la responsabilidad fuera legítima. ¿Cuál era la relación de causalidad? ¿Cómo tenía que ser en el caso de la actividad legítima? ¿Cómo? Directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño. Acá, perfecto. Directa, inmediata y exclusiva. Exclusiva, es decir, que de causa-efecto. Tengo un solo factor que produce un evento dañoso y nada más. Tengo, en este caso, se verifican estos supuestos, estos requisitos del nexo causal. Sí. ¿Sí o no? Sí, ok. ¿Y qué pasa si al patrullero, en vez de cruzarse en rojo, que tenía la habilitación, digamos, legal, y supongamos que venía con las balizas, todo, el que se le cruza es un chico, y por eso es que hace una maniobra de esquive e impacta contra el taxi? Y ahí no cumpliría porque no sería exclusiva. No sería exclusiva, no sería exclusiva, porque acá que incluso tengo la conducta de un tercero. Esa conducta del tercero, ¿sí?, que viene como a coadyuvar a la producción del daño, me produce el quiebre de la relación causal. Entonces, el Estado ya no va a responder, ¿sí?, en su totalidad, o incluso puede llegar a excluirlo. Ahora, nos olvidemos del chico. En el caso que podamos encuadrarlo como una actividad ilícita que produce este daño. El taxista tiene el deber de soportar el daño. ¿Tiene el deber jurídico de soportar el daño el taxista? Porque claro, o sea, pensemos, el patrullero estaba en un operativo policial, en persecución de motochorros, pero no dice motochorros de no sé qué, cómo era, pero bueno, supongamos esto, está en persecución de delincuentes, entonces el patrullero impacta, cruza en rojo, impacta el taxi, y el taxi tiene que soportar el daño en aras del bien común. Tiene que soportar ese daño. ¿En el caso de que haya cruzado el niño? No, en el caso nos olvidemos del niño, dije, lo saquemos al niño. O sea, en base a los hechos que hemos visto en el video, ¿sí?
¿Tendría que soportar el daño? ¿Habría en el caso un sacrificio diferenciado? No. No hay un sacrificio diferenciado. ¿Y por qué él tiene que pagar los platos rotos por toda la sociedad que se ve beneficiada con el comportamiento legítimo del Estado? ¿Me siguen? O sea, estoy hablando desde el punto de vista de la víctima. La víctima tiene que hacerse cargo de soportar ese daño que le produjo el Estado en aras del beneficio de toda la comunidad que supone el ejercicio de este poder de policía de seguridad y la adopción de las medidas necesarias para el control de la delincuencia. ¿Qué pasa si supongamos que en la persecución lo que se produce es un tiroteo entre la policía y los delincuentes? Y una bala perdida se determina que mata a un niño de 2 años que estaba de la mano con su mamá esperando cruzar la calle. ¿Sí? Esa bala perdida no es de las armas de los delincuentes, sino que viene de la Policía Federal. ¿Tiene el deber de soportar el daño la víctima? No, muy bien. A veces estos requisitos, el cumplimiento, o sea, es más fácil con un caso de cómo uno puede verlo desde el punto de vista de la víctima y desde el punto de vista o sea, también del Estado mismo. Está bien, hay un grado de contribución de todos al beneficio de la comunidad. Pero a veces cuando ese sacrificio es tan grande que se produce ese quiebre de la relación, del vínculo, de la garantía de igualdad, es lo que genera del Estado la obligación de responder. Bueno, muy bien, chicos, ya les voy a mostrar otrito. ¿Le está apareciendo? ¿Sí? ¿Los casos? Esperen. Vamos a buscarle otro. El techo de una escuela y le pega a una maestra. Martín González trabaja ahí en la zona Florencio Varela. Martín. La maestra fue golpeada ayer por un pedazo de la mampostería del techo que cayó desde una de las aulas y que le golpeó la cabeza, que le provocó un corte en el cuero cabelludo, que le provocó cortes también en los brazos en esta escuela número 28 que está cerrada en este momento, aunque está siendo revisada por las autoridades desde el Consejo Escolar, que hasta hace un minutito nada más, cuando llegamos nosotros estaban recorriendo el techo de la escuela, sacando fotos y viendo qué es lo que puede haber provocado esta situación que se dio durante el día de ayer con esta docente que tuvo que ser trasladada, que por suerte está fuera de peligro, pero que tuvo heridas respecto de esta caída de mampostería, como te decía, en el cuero cabelludo y también en los brazos. Por lo que veíamos, Lape, hace un ratito nada más, estaban revisando el techo, dando vueltas, tomando fotos, viendo si tal vez algún tipo de filtración de agua o algo así puede haber provocado que se desprendiera la mampostería. La docente, digamos, ¿estaba dando clases en ese momento? ¿Era un aula o era otro lugar? No, sí, estaba dando clases en un aula. Podríamos estar hablando de chicos lastimados también. Sí, de chicos, claro. Exactamente, la que llevó desgraciadamente la peor parte es esta mujer, pero esto podría haber sido todavía peor. Vos sabés que estábamos mirando hace un ratito cuando estaban haciendo esta recorrida por el techo y en principio a simple vista veíamos dónde sacaban fotos y ustedes lo van a ver con la cámara que tenemos en altura también. Parece un techo que está en buenas condiciones, un techo que tiene membrana en todo el colegio. No es una estructura que
que podamos ver demasiado dañada, pero evidentemente algo falló, algo hay que hizo que una parte de la mampostería colapsara y cayera sobre esta mujer, provocándole el corte en el cuero cabelludo y también en sus brazos. Por lo que sabemos, Lape, Roxy está fuera de peligro, no es que ha tenido pero se la ve lastimada con la foto. Pero el corte... Sí, no. El corte sí, las lastimadoras en los brazos también, pero por suerte no son de mayor gravedad todavía. Podríamos estar hablando de heridas de consideración en este caso. Vamos a ver si podemos espiar un poquitito por los vidrios. Vas a ver el movimiento allí del personal. Está la gente de Suteba. Exactamente, está la gente de Suteba. Estábamos esperando para ver si podíamos hablar con uno de los delegados de Suteba que están aquí adentro, a ver si nos atienden los... A ver, se los pongo, ¿quieren verlo de nuevo o prestaron atención? ¿Está? Bueno, mucho tiempo no tenemos, entonces vamos a seguir. A ver. Espero. Ok. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se cayó la mampostería de la escuela? En este caso. ¿Qué estaba haciendo la maestra, según lo que dice la prensa? Estaba dando... Ajá, muy bien. Y a ver, ¿está identificada en el caso la persona que hubiera ocasionado la caída del techo? No. Vuelvo a insistir y recalcar, la responsabilidad del Estado es objetiva directa. Objetiva porque es independiente de la noción de dolo, de culpa de la gente que interviene, que incluso puede ni siquiera estar identificada. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del Estado se va a hacer efectiva tanto como si había un empleado así picoteando arriba del techo y le cayó al docente la parte de la mampostería, como si, como dice la prensa, hubiera habido filtraciones en el techo y eso hubiera provocado, no sé, que se desprendiera, o hubieran sido las hormigas, porque ¿qué es lo que estamos analizando? ¿De qué manera se presta el servicio educativo? ¿Cómo tiene que prestarse el servicio educativo? De manera tal que asegure no solamente el acceso a los servicios educativos en sí, sino en condiciones de seguridad y salubridad, tanto para el personal docente como para los alumnos que asisten a clase. Entonces, si nosotros vemos cuáles son las condiciones, las circunstancias de modo y tiempo y lugar, ¿qué tipo de responsabilidad podría estar involucrada? ¿Responsabilidad contractual o extracontractual? ¿Legítima o ilegítima? Legítima y contractual. No es contractual, porque acá no estamos hablando de un contrato de empleo público, ¿sí? No estamos analizando el contrato de empleo público, sino cómo se presta la función educativa, bajo qué condiciones se presta. No se olviden que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Badel, ¿se acuerdan que yo le dije que era lo que se llama leading case, un super caso de 1984? Desde ese momento la Corte siempre repite que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo tiene que realizar en condiciones adecuadas al fin con el que ha sido establecido, siendo responsable entonces por los perjuicios que causa su incumplimiento o su irregular ejecución.
porque acá no es que no se cumple, sino que se cumple de manera defectuosa. ¿Por qué? Porque está en condiciones que constituyen un peligro para la comunidad educativa toda. O sea, si entra el plomero y le cae el techo al plomero, también está abarcado. A ver, ¿qué daño podría ser susceptible de ser reparado en este caso? ¿En qué consistirían? Vamos, primero, ¿en qué consisten los daños que ustedes están viendo? Pónganse, miren a la víctima. ¿Qué daños habría? Lesiones en la cabeza y en los brazos. Y en los brazos, lesiones, perfecto. Ahí tenemos una lesión. Tenemos lo físico, ¿no es cierto? Y además, ¿qué pasa si la maestra se siente mal, se siente angustiada por el susto que pasó? ¿Qué tipo de daño sería? ¿Psicológico? Emocional, o como dijo psicológico. También. Es un daño que se llama no patrimonial o moral, ¿sí? Ahora, ¿cómo también pueden acreditarse estos daños? ¿Cómo deben acreditarse? ¿Cómo deben probarse? ¿Cómo prueba la maestra que tuvo esos daños? Primero, ¿con qué? Hacen el examen psicológico, ¿cómo es? El primer daño, miren, más fácil. ¿Cómo lo han visto a la docente en la imagen? ¿Cómo la vieron? ¿Estaba cómo? Lastimada. ¿Estaba qué? Estaba sangrando. Estaba lastimada. Entonces, lo primero que tengo, ¡pum!, certificado médico. ¿Sí? Constancia de la historia clínica. ¿Me entienden? Porque necesitamos juntar pruebas. Después, si necesitó un tratamiento psicológico para superar, no sé, el trauma que le causó la caída del techo, pues pediremos, incluso puede ser una pericia psicológica, pero a su vez, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes estaban con la maestra en el lugar de los hechos? Los alumnos. Los alumnos. Capaz que había una celadora que pasaba por el pasillo y escuchó el estruendo del techo cayéndole. Tenemos testigos también. Pero también, ¿qué puede funcionar como prueba del daño? La eventual grabación que acabamos de ver, porque necesitamos demostrarlo. La responsabilidad del Estado no es automática. Y el Estado se va a defender como gato panza arriba, ¿sí? Y con todas las uñas afuera para no pagar. Porque el Estado no es buenito, ni es una suerte de aseguradora de todos los daños. En la medida que el Estado pueda zafar, le aseguro que tiene que ponerse las pilas porque no va a cumplir con sus obligaciones. Porque tiene como en la piel el principio de la irresponsabilidad. Lo tiene en la piel, lo tiene en sus prerrogativas que vienen desde antaño. Entonces le va a buscar todos los pelos al huevo que se le ocurra para no pagar. Entonces es necesario estudiar todas estas circunstancias para determinar de qué tipo de responsabilidad estamos hablando, cómo la vamos a demostrar, porque hay que demostrar solamente los hechos y a su vez los daños y la entidad de los daños. En este caso, ¿puede haber imputabilidad material entonces entre la actividad del órgano por omisión y los daños? Imputabilidad. Imputabilidad. Claro que sí, porque acá hay una conducta omisiva, o sea, no mantuvo el edificio, el Estado, en condiciones adecuadas para prestar el servicio educativo. ¿Me siguen? Con lo cual, ¿qué se configura? Ese factor de atribución
ese fundamento del cual yo les hablaba la clase pasada y insistí esta, que es la falta de servicio, la prestación irregular, ¿sí? Entonces, puedo tener previsibilidad del daño y claro, si no el Estado no hace mantenimiento de, o sea, los edificios públicos, y tiene que preverse de que este tipo de cosas puede ocurrir. ¿Qué pasa si un edificio público no hace el mantenimiento del ascensor? Y si después se cae con 4 personas adentro, es previsible que se caiga. Hace 10 años que no le hace el service al ascensor. ¿Me sigue? Entonces, todo esto tiene que ser analizado al momento de determinar, por lo menos, o sea, lo que se busca de ustedes es que puedan detectar supuestos de responsabilidad del Estado. No llegar al extremo de las pruebas, pero así sí, muchas veces son los contadores que tienen que juntar los elementos para que después un abogado la presente en juicio. Porque estos perjuicios, algunos de los cuales son patrimoniales, pues ustedes serán encargados de juntarlos para poder aportar a la causa y se pueda hacer efectiva la responsabilidad. Bueno, chicos, se ha cumplido la hora. ¿Tienen alguna duda sobre el tema? Profe, yo justo iba a preguntar, ¿sería distinto el caso si es que el colegio sería privado? Lo que pasa que si el colegio es privado, va a responder más o menos parecido, porque el caso de la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de los establecimientos educativos, ¿sí?, son supuestos especiales de responsabilidad. Eso lo encontramos en el 1767 del Código Civil y Comercial, que dice, el 67, el titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. El establecimiento educativo debe contar con un seguro de responsabilidad, bla, bla, bla. Bueno, pero acá estamos hablando de la responsabilidad respecto de un docente que, o sea, supongámosle que le quitemos el carácter de docente. ¿Qué pasa si era un plomero que estaba arreglando, no sé, una bacha de, no sé, del laboratorio de química, y es a él, alguien ajeno, que se le cae la cabeza, el techo? O se le cae no sé, un proyector del techo a este plomero que está arreglando. Pues en este caso es el Estado el que responde. Obviamente depende si es educativo o no, porque no es si es educativo, si es estatal o no, porque si es público, lo que va a generar o despertar es la responsabilidad estatal, que me la excluye el Código Civil y Comercial, pero si es privada, va a aplicarse este artículo de que yo les leía, el 1767. Así que, bueno, si tienen que ir a otras clases, chicos, no hay ningún problema. Bueno, ya saben, cualquier cosa estamos a su disposición y espero que la hayan aprovechado, ¿sí?, a la clase. Sí, profe, chao, chicos, nos gracias. estamos viendo. No, por favor, gracias a ustedes y nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao.